Bien, buenas tardes a todos y a todas. Desde Barranquilla, en Caribe Afirmativo, estamos en sus casas con este ejercicio de historias orgullosas. Estamos en junio, el mes del orgullo de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex, y queremos sábado a sábado contarles las historias que nos hacen sentir muy orgullosos y orgullosas aquí en el Caribe colombiano. Para este ejercicio, en el día de hoy, hemos invitado a una persona muy especial que no necesita muy presentación porque ha sido visto en todo el procedimiento, en toda la historia del movimiento LGBT, y nos llena de mucha alegría que sea barranquillero, que nunca haya perdido la acción con estas tierras, a pesar de que lleva ya muchos años viviendo en Bogotá, y ha sido protagonista de esta historia del movimiento LGBT aquí en Barranquilla, aquí en el Caribe y por supuesto a nivel nacional con todos estos años de activismo. Estoy hablando nada más y nada menos que de Ricardo Montenegro Vázquez. Ricardo, bienvenido a Historias Orgullosas del Caribe colombiano aquí en Caribe Afirmativo y gracias por abrirnos las puertas de tu casa en Bogotá, pero nos gusta más tu casa en Barranquilla. ¿Cómo estás? Muchas gracias Wilson y a toda la gente que nos sigue y que nos escucha y que además nos va a ver posteriormente porque como todo esto en redes queda, digamos, almacenado, es para mí muy importante este documento como un espacio de reflexión, pero también de reivindicación de nuestros derechos como personas de las poblaciones de lesbianas, gays, bisexuales y trans y todo el trabajo que hemos hecho por el Caribe y por nuestras identidades y orientaciones sexuales. Bien, Ricardo, y contándole a las personas que se están uniendo en este momento a las redes sociales de Caribe Afirmativo, que aquí veo que la gente va llegando poco a poco, a contarles que el formato de este ejercicio Historias Orgullosas es precisamente conversar con personas lesbianas, gay, bisexuales y trans que han sido parte de la historia del movimiento en este pedazo de Colombia que es la región Caribe y por eso es clave hablar con Ricardo Montenegro. Ricardo, cuéntanos un poco quién es Ricardo, dónde estudió Ricardo y cuál ha sido esa vida transitada de Ricardo desde que era un ciudadano aquí viviendo en Barranquilla. Bueno, Ricardo Montenegro es un hombre caribe, me defino como una persona muy del Caribe y pues nada, nací en Barranquilla, mi familia tiene un arraigo como el de muchas familias del Atlántico, digamos, de dos generaciones atrás apenas, es decir, mi bisabuelo vino de España, digamos, una familia judía que se convirtió y luego aterrizamos en el Caribe colombiano, así que eso da una posibilidad también familiar de tener un entorno un poco diferente a quien ya está arraigado en un territorio. Viví en Barranquilla, estudié el Sagrado Corazón, me gradué de bachillerato, empecé a estudiar mi pregrado en la Universidad del Norte y ahí tuve la posibilidad de estar como en muchos grupos estudiantiles. Ya desde el colegio venía haciendo muchos temas como temas de periodismo, me encantaba mucho escribir, estar en radio, hice parte de esa época del colegio como el inicio de la universidad, de procesos como y luego la juventud con el profesor Hernández, y siempre tenía, y mi abuelo fue diputado de la Asamblea de Atlántico y mi otro abuelo hizo parte de la administración pública, entonces para mí no era tampoco ajeno ese ejercicio del poder desde lo público como funcionario, pero también en cargos de elección popular. Y bueno, me gradué en la Universidad del Norte, luego me fui a los Estados Unidos y estuve otro tiempo en Barranquilla y me vine a vivir a Bogotá. Eso es un poco en resumen lo que ha pasado durante todos estos años de vida. Estamos haciendo referencia a esos ancestros, al abuelo de Ricardo como diputado del Departamento del Atlántico, porque justo hoy vamos a hablar con Ricardo de algo que por las venas, que es su pasión por hacer política y ya se van a dar cuenta por qué. Pero Ricardo, antes de llegar a eso que es el centro de esta conversación, cuéntanos en qué momento empezaste a reconocerte como un hombre gay y eso cómo lo afrontaste aquí en Barranquilla, cómo era la vida cotidiana de una persona joven
en una ciudad como Barranquilla o en un territorio como el Caribe. Porque digamos, el tema político para mí tenía un protagonismo muy especial durante mi vida y creo que en el momento de poder tener como una definición frente al tema fue bastante complejo. Yo salí del closet realmente cuando terminé pregrado y cuando tuve la oportunidad de irme a hacer una pasantía a los Estados Unidos y trabajar de la mano, cuando tuve la oportunidad de participar, era un estudio que se estaba haciendo para el Banco Mundial y tuve la posibilidad de irme a Michigan, a la Universidad de Northwestern, para acompañar una especie de monitor. Realmente yo no era como el gran profesor. Me pasaba lo que le pasa a toda la gente. Uno se nota diferente, se ve distinto y ahí era como una conversación siempre estado en el aire, pero un poco dejada de lado. Llegué a tener novias, a tener muchas amigas, a salir mucho, era como alguien muy dedicado a eso y obviamente en el activismo político y en el activismo social desde mi rol como dirigente universitario. Entonces no me dejaba como tiempo para hablar de esos temas ni definirme hasta cuando regresé en el año 2000 a Barranquilla nuevamente. Bien, Ricardo, y tú has tocado tu paso por la Universidad del Norte. Ricardo es abogado de la Universidad del Norte. Hay una acción que Ricardo realiza ya estando en Bogotá, pero que es de mucha recordación para las personas que vivimos en el Caribe, y es que hace unos años la universidad decide bloquear todas las cuentas en redes sociales que hablen de sexualidad, porque pueden poner en riesgo el bienestar de la universidad, y en ese bloqueo termina bloqueando también todas las cuentas y las redes sociales y las plataformas que hablan de temas LGBT. Y ahí tú tuviste un ejercicio muy protagónico para explicarle a la Universidad del Norte, vea, esto no tiene que ver con prácticas obscenas, etcétera. Cuéntanos ese episodio que yo lo recuerdo mucho porque mediáticamente fue importante y la universidad entendió que efectivamente pues las páginas web que promueven información en temas de diversidad sexual no son páginas obscenas. Bueno, yo realmente quiero comentar de mi paso por la universidad, que yo sí pasé por la universidad y la universidad pasó por mí. Yo fui como una tesis, hiciera parte de mi proyecto de vida. En la universidad tuve muchísimas oportunidades, no solamente de formarme como abogado, sino que también me dio la posibilidad de lograr hacer muchas otras experiencias, tener otras experiencias que para mí han sido muy importantes. En la universidad tuve el chance de ser dirigente estudiantil, tuve la posibilidad de dirigir un periódico, que era el periódico Enlace, que era el periódico de los estudiantes, de hacer parte del Centro Cultural Cayena, de tomar muchos cursos por fuera de lo que era mi currículum de la carrera y también de representar tanto a la universidad como el país, como en algunas actividades importantes como una convocatoria que hubo de la UNESCO en Montreal, y ahí estuvo un mes y fue muy importante porque ahí nos presentaron internet. ¿Y por qué hablo de Internet? Que estamos hablando de como en 1994, cuando Internet era un desconocido. Cuando la universidad, con toda esta información, lo que hacemos con nuestro equipo de periódico, del Centro Cultural, es empezar a movilizarnos con la posibilidad de que Barranquilla y especialmente la Universidad del Norte tuviera Internet. El Internet en ese momento era muy, digamos, exótico y era solamente para investigadores, no era como una red tan importante, y de hecho Barranquilla y la Universidad del Norte fue la segunda es de tener internet con acceso gratuito para sus estudiantes. Obviamente eso marcó ahí como un punto importante de esa acción en la universidad y la recordación de la universidad. Obviamente era, yo me voy de la universidad, me voy a los Estados Unidos, regreso y empiezo realmente mi proceso de activismo luego de haber visto el trabajo del Human Rights Campaign en los Estados Unidos, ya que mi jefe en los Estados Unidos era un hombre homosexual, abiertamente gay, republicano, no era demócrata, era muy chistoso porque era un tipo conservador,
que había estado en misiones diplomáticas fuera de los Estados Unidos, pero eran los financiadores del Human Rights Campaign. Así que yo tuve la posibilidad de ir como a eventos del Human Rights Campaign, conocer internamente el activismo y el tema político, cómo se movía tanto en los Estados Unidos y como cuál era la visión que ellos tenían de lo que debería ser el tema del activismo. Entonces regresó a Barranquilla con la intención inicial realmente no de quedarme, sino de volverme a los Estados Unidos. Pero en ese interín falleció mi segundo abuelo y al fallecer mi abuelo me tocó asumir una serie de responsabilidades familiares, como sería la pasada de los bienes de mi abuela y bueno, en fin, una serie de cosas familiares. Entonces ahí sí, graduándome en la universidad, que no me había graduado, solamente había terminado materias, y empecé a hacer mi pasantía en la Defensoría del Pueblo. Ahí empieza como un trabajo también frente a derechos humanos y a este tema de lucha de empezar también a hacer grupos. Nos reuníamos en una discoteca que ese entonces era una discoteca que se encontraba en Barranquilla, pedíamos el espacio, nos reuníamos también con gente de las universidades y empiezo también, digamos, el proceso y todo eso. Cuando vengo para Bogotá, armo mi blog que se llama orgullolgb.co y fue muy particular porque yo seguía también muy cercano a la universidad y entendía que para mí era como uno de mis públicos objetivos, porque decía, si yo encuentro a alguien similar a mí que también necesite tener información de calidad y a través del internet, pues sería muy importante. Y resulta que uno de los chicos que luego después fundaría Uninorte Diverso, me comentó que sí, que la página muy bien, pero que no entraba en la universidad. Si fue la universidad que me formó, como que en la universidad no van a dejar entrar una página que está diseñada precisamente para no ser bloqueada ni baneada, porque no tiene contenido pornográfico, no tiene escenas, no tiene videos, no tiene nada. Es una página realmente de contenido formativo frente a la población LGBTI y netamente educativo e informativo. Así que viajé a Barranquilla, me reuní con la universidad, pedí una audiencia con el rector de la época, el doctor Jesús Ferro Bayona, un gentil que entendió, obviamente se acordaba quién era yo, y le dijo, oye, yo tengo una página y resulta que en todas partes del país entra menos en la Universidad del Norte. Y ahí fue la génesis, primero, de que me bloqueara la página en mi universidad y segundo, que estos chicos empezaran a reunirse y armar lo que después fue Uninorte Diverso. Bien, Ricardo, y precisamente queremos hablar de esto, de las redes sociales y las páginas web, pero antes quiero decirte que te envían muchos saludos. Emel Noreña, Vicente, están conectados. Emel en Barcia desde Cartagena. También te saluda Luis Camilo desde Bogotá, que además es un compañero samario, que también lo tenemos allí de aliado en Bogotá. Edwin Caspi te está viendo desde Magangué, con todo el combo de Magangué Diverso. También nos mandan un saludo desde el sur de La Guajira, desde el municipio de Barrancas, el colectivo Diversidad Viva. Les mandamos también un gran saludo en estos días del orgullo. Leandro Rodríguez dice que es un placer conocer al señor Montenegro, por supuesto, esto siempre va a ser un placer. Y bueno, muchos saludos llegan también. Edwin Nemes, que nos sigue desde Caucasia, que es otro barranquillero, cooperando al avance del movimiento LGBT, él desde la Defensoría del Pueblo. Ricardo, tú nos acabas activismo, pueda decir que no sabe qué es orgullo LGBT porque ha sido fuente de información. Orgullo LGBT fue de los procesos pioneros que nos enseñó al movimiento a esto, a manejar redes sociales, a movernos online, y además nos actualizaba y nos ponía como inclusive un enfoque muy alto, porque entonces nos contaba, está pasando esto en Estados Unidos, esto en España, esto en Argentina, entonces nos provocaba como que pasara lo mismo aquí en Colombia. Cuéntanos por qué un espacio online, por qué un blog, y todos estos años de este blog que se ha mantenido todo el tiempo informando y generando opinión pública favorable a los derechos LGBT.
¿Qué significa, por ejemplo, en un momento como este de la pandemia, que todos nos hemos visto obligados a hacer uso de los productos online? ¿Qué ha significado hacer activismo desde el orgullo? Para mí, definitivamente, primero Internet es el gran closet. De hecho, yo soy un salido del closet gracias al Internet. Es para mí fue una oportunidad realmente para poder tener mucha información de todo tipo, y yo básicamente lo que pretendía, o lo que pretendo todavía, porque esa es, digamos, una de las cosas que nosotros hacemos como colectivo comunicacional y con esta plataforma, es básicamente dar información de calidad. En la red tú puedes encontrar muchas cosas, puedes encontrar muchos posts, puedes encontrar mucha información, puedes encontrar mucho miedo, pero información de calidad pocas veces puedes encontrar. Obviamente ya con el tiempo ha habido también otros procesos comunicativos que también son muy interesantes y muy buenos, pero que no retratan realmente. Yo empecé a hacer la página, digamos, empecé a utilizar las redes sociales y todo el trabajo de Internet desde que estaba en Barranquilla, a mi regreso a los Estados Unidos. Inicialmente no se llamaba Orgullo LGBT, sino que hacíamos parte como del colectivo que se armó en Orgullo LGBT. Luego, sobre el año 2003, me vengo a Bogotá, y ahí encuentro un poco también el trabajo de otros activistas a nivel nacional a través de la plataforma Planeta Paz. Entonces era como un ir y venir de Barranquilla. Yo estaba terminando, ya había terminado mi universidad, así, trabajando con la historia del pueblo, seguí como en algunos procesos en Barranquilla, hasta cuando definitivamente me trasladé a Bogotá. Estando en Bogotá, estábamos en los procesos de creación del proyecto de ley de parejas del mismo sexo. Así que la primera página como tal se llamó inicialmente no Orgullo LGBT, sino que se llamó leypareja.org, que la armamos con Andrés Vázquez, otro barranquillero que vive en Miami, quien era mi pareja en ese entonces. Y esa página estuvo vigente alrededor de unos 3, 4 años, como fuente de información inicialmente de todos los procesos de matrimonio igualitario en el mundo. Y otras ONGs y otras actividades y activistas independientes. Definitivamente eso no se pudo lograr vía legislativa. Se presentaron en ese proceso, se presentaron 7 proyectos de ley, y ninguno de esos proyectos de ley pasaron, pero sí sirvieron para que la Corte diera un término perentorio para que el Congreso de la República debatiera, y que si no había ese término perentorio, la Corte iba a decidir frente al tema del matrimonio, como finalmente lo hizo. Y ahí, pues, obviamente es mi estadía en Bogotá y un poco mi trabajo dentro del Partido Liberal, y mi encuentro con la senadora Piedad Córdoba, con quien estuve trabajando un tiempo. Entonces, ya la página no solamente trabajaba sobre el tema o hablaba de eso, sino que empezamos a hablar de otros temas relacionados con todo lo LGBT y plus Q, todas las letras, porque básicamente esa es la idea. Bien, Ricardo, y precisamente, ¿qué recordación tienes cuando tú regresas de Estados Unidos, ese pequeño paso por Barranquilla? ¿Qué imagen tienes de cómo era la vida de las personas LGBT en Barranquilla? ¿Qué veías, qué escuchabas? ¿Cómo encontraste ya venías empoderado, habías salido del closet, habías conocido a Human Rights Campaign, todo el movimiento de los Estados en Canadá? ¿Y cómo encuentras lo LGBT en Barranquilla a tu regreso? Mira, digamos, mi primer encuentro con la población, o con, digamos, con los procesos de activismo en Barranquilla, pues, sí tuvo como un inicio como el de mucha gente de esa época. Realmente había un periódico que sacaba un aviso pequeño que dice de rumba de Baco. Baco era donde todo el mundo se reunía, y solamente se hablaba de eso, y se hablaba mucho de la población trans. Y aquí, precisamente en este espacio, hace un par de sábados atrás, que era el tema del carnaval gay. Y es todo lo que la gente entendía en Barranquilla que tenía que ver con lo gay. Lo gay era el carnaval gay, no había más nada gay. Y digamos, esa
un espacio o salir del closet. Cuando nosotros nos empezamos a reunir en la discoteca, que se llamaba Stage, cuando empezamos a reunir en Stage con Miriam, una cubana, una puertorriqueña, que era novia de una barranquillera, y ella había participado también de activismo en Puerto Rico en las otras ovejas del rebaño, que es un grupo muy famoso de gays y lesbianas que trabajan sobre todo el tema de la religiosidad. De hecho, empezamos a compartir lectura y espacios, sino también rumbas, e incluso yo propuse que viéramos películas y viéramos una serie que para ese entonces estaba iniciando, que era el Queer as Folk. Y en estos días incluso recordaba como con otro amigo que sería el género, nos mandaba los cassettes de VHS porque nos emitía en Barranquilla. Y entonces hacíamos tarde del cineforo para ver esa serie y empezamos como a abrir como una especie de conversatorio frente al tema. Iba gente que era gay, que no era gay, aliados, y ahí, digamos, fue como la génesis de lo que después fue Rostros de Fortaleza y de todo lo que hicimos en Barranquilla para iniciar procesos LGBT en la ciudad. Después de esta época, porque pues, ya habían otros procesos culturales alrededor del carnaval gay e incluso políticos, porque Pedro Fallar había sido en el año 97 candidato al Consejo de Barranquilla y que había tenido también un protagonismo, pues Pedro Fallar venía precisamente de ese proceso cultural porque había sido como a la gente de Ricardo, y has tocado el tema de Pedro. Pedro, para quienes no saben, Pedro Falla, que hoy es un funcionario público de la alcaldía distrital, fue, como lo decía Ricardo, candidato al consejo, siendo un hombre abiertamente gay. Yo creo que Pedro fue de los primeros hombres abiertamente gay en Colombia que asumió una candidatura a un cargo de elección popular. Luego fue alcalde local, en fin, no ha salido de la política. Y vamos precisamente a ese tema que es siempre la conversación con Ricardo, porque quienes conocemos a Ricardo Montenegro, ha sido un hombre que ha entendido que la política es una herramienta transformadora de la realidad, un hombre de vida partidista además, muy fiel a los principios de su partido, militante de su partido, etcétera, etcétera. ¿Qué le pica a Ricardo para estar en política? ¿Y cuáles fueron esos primeros pinitos de Ricardo en política? Que va a ser una historia muy larga, pero empecemos inicialmente, ¿cómo, por qué le nace? Yo creo que la política definitivamente lo creía antes y lo sigo creyendo ahora. Yo creo que la política es lo que realmente le logra, es decir, si uno quiere transformarle la vida a alguien, uno puede hacer una acción, digamos, desde la sociedad civil y una acción puntual. Pero a través de la política tú puedes llegar realmente a cambiar la situación dramáticamente, dramáticamente para bien o para mal, con una decisión que uno tome desde el Estado. Creo que el Estado y la forma de llegar al Estado es a través de la política y es el reparto del poder, hace de verdad una muy buena posibilidad para equiparar la cancha, para lograr que esos procesos que nosotros adelantábamos y todas esas cosas que la gente comenta por fuera logren cristalizarse cuando se hacen bien. Yo lo aprendí de mis abuelos, por eso, digamos, no hubo nunca como una continuidad entre el proceso de ellos y luego mi época, pero para mí fue muy importante vivir como de cerca eso. Crecí en una ciudad donde incluso llegó al punto donde no había químicos porque se habían robado los químicos del acueducto de Barranquilla y realmente esa indignación y esa rabia que mucha gente sentía no sabían cómo canalizarla y terminaban siempre escogiendo los mismos y haciendo eso. Y entonces ahí es donde empiezo realmente a ser parte como de procesos políticos. Ingresé como en las juventudes del Partido Liberal vía lo que era el movimiento del nuevo liberalismo, un poco influenciado por la muerte de Luis Carlos Galán. Y en la universidad pues tuve la posibilidad de ampliar desde el periódico, del activismo que yo hacía estudiantil, como espacio democrático, pensando que lo importante no era esa indignación por indignación, sino que pudiéramos canalizarlo políticamente y empezamos como a hacer conversatorios con diferentes candidatos que venían a la ciudad, candidatos incluso presidenciales, y ahí, digamos, tuve la posibilidad de ser visible para el partido y para la política local.
Bien, Ricardo, y ahí empieza la historia política de Ricardo, que como les digo, es una historia bien larga. Ricardo fue candidato y fue una candidatura que se consiguió a codazos, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, porque además fue candidato a la Asamblea del No. Atlántico, perdón, a Cámara de Representantes, si no estoy mal, ya, sí, correcto. Y además por un megapartido que es el Partido Liberal, donde efectivamente dependen de los avales. Y claro, ustedes saben que en política, pues los avales pasan por decisiones directivas de los partidos políticos. Entonces, ¿por qué Ricardo empieza una carrera a la Cámara de Representantes? Porque una del barrio, como le dicen, siempre es por debajo. ¿Cómo hiciste? Porque es una odisea tener un aval del Partido Liberal. Yo creo que Básicamente la historia empieza antes. Realmente, en el mismo año de la elección de Pedro Falla, que fue el año 97, yo quise ser candidato a la Asamblea Atlántico, porque mi abuelo había sido diputado y yo quería empezar mi carrera siendo diputado de la Asamblea. Entonces sí está bien, digamos, decir que mi intención inicial fue esa. El partido me negó el aval en esa ocasión en el departamento de Atlántico. Así que en el año 98, todavía estando en la universidad, no habiéndome ido para los Estados Unidos, teniendo realmente la edad justa que legalmente se permitía para poder ser candidato para ser candidato a la Cámara, yo me postulé dentro del partido a la Cámara. De esa elección, de esa quijotada, pues obviamente se rieron todos. Allá dijeron, no, pues está muy chiquito, ¿cómo se le ocurre? Gente con más trayectoria, y el partido me negó el aval. Yo de todas maneras me logré escribir. Y me logré escribir en el año 98, que fue mi primera campaña realmente, a la Cámara de Representantes por el Departamento de Atlántico. Y este es mi afiche de campaña, Wilson, para que lo conozcas. Mi campaña, de mi primera campaña inicial. En ese entonces el partido tenía, digamos, se podían entregar avales por movimientos, y yo me inscribí por un partido que había sido afiliado al Partido Liberal, y con eso, digamos, y que además era con una gente del eje cafetero que no tenía nada que ver, y fue un poco apoyado por la gente de Malambo, de Acesco, de esta empresa, porque ahí trabajaba Francis, que había sido secretario como de juventud del departamento, y conocía mi trabajo. Ahí fue mi primera campaña en el año 98. Obviamente, pero era una campaña que no iba a ganar, que era como no muy en serio, era una campaña de muy pocas semanas con la finalidad un poco de plantarle la cara a los dirigentes del Partido Liberal diciendo que sí podía hacerlo. Y saqué una votación que obviamente en ese entonces era muy pírrica, era como 1000 votos, algo así, pero cuando uno se atreve, y eso se lo digo sobre todo a los que se atreven a hacer el curso este que hacen ustedes con el Victory, después de que uno hace una campaña ya deja de ser una persona, ya eres varias personas. Así saques 2 votos. Y ese es el poder que tiene la política, agregar gente a una idea. Entonces, pues, ahí obviamente ya a ser más visible, eso me abrió las puertas para ser de las juventudes del Partido Liberal, tener un espacio como la Mesa Nacional de Juventudes del partido, porque obviamente encontraron que yo tenía como votos y que era un joven atrevido. Me fui a los Estados Unidos, regresé, y estando en Bogotá, lo que hice fue lanzarme por Bogotá. Ya no era solamente de Barranquilla, me lancé por Bogotá dentro de la Convención Nacional del Partido en una lista en la que estábamos con Manuel Velandia. Yo convencí a Manuel junto con Andrés y nos lanzamos dentro de Bogotá. Yo tenía realmente como 3 meses de estar viviendo en Bogotá y todo el mundo me decía, estás loco, no vas a sacar medio voto, y me hice elegir por el sector social del partido como una persona abiertamente LGBT liberal, junto a Manuel Velandia y además en el año 2003 para ser delegado nacional del Partido Liberal. Obviamente eso generó, pues ganamos con una votación importante, y entonces ya no era, y claro, llego yo al Congreso y si este por dónde viene, si no viene por el Atlántico, sino porque ahora soy de Bogotá, yo vivo en Bogotá y soy un líder de Bogotá y de Barranquilla.
Y ahí empieza como todo un tema, porque ha sido como el tema de no dejarme echar y no dejarme quitar el espacio político. Y de eso se trata la emulación política. La emulación política es sencillamente eso, uno gana para que otro pierda. Entonces, en ese sentido, pues empecé como a trabajar. Luego, hacia el 2010, me vino la posibilidad, después de un trabajo muy arduo con Piedad Córdoba, quien era senadora de la República, de presentarme a la Cámara por el Departamento de Atlántico. Yo realmente inicialmente no quería, incluso cuando Piedad lo propuso, yo le dije incluso Piedad, no, tal cosa, y me hizo como una medio encerrona con mis amigos de Barranquilla y de Atlántico, y ahí fue donde se decidió en que pues yo iba a aspirar a la Cámara. Yo obviamente quería, o sea, sí quería, pero no quería sabiendo que iba a ser muy complejo, sobre todo por el tema del aval. El partido no me quiso dar el aval en su momento, me tocó hacer las del diablo para poderlo hacer, para poder hablar con el director del partido, que era Rafael Pardo en su momento, y en una de esas visitas a Barranquilla me tenía literalmente mamando gallo, no me decía ni sí ni no, yo estaba como decía. Mientras otras personas ya estaban haciendo su campaña, yo todavía estaba esperando a ver si era o no era candidato. Así que lo que hice fue tomar la decisión junto a alguien gay también, que trabajaba en Avianca, y le dije, mira, necesito que me ayudes, necesito que voy a hacer una estrategia. Este señor nunca me da la cara y cada vez que trato de hablar con él, siempre está en el celular. La única forma que él no puede hablar por celular es cuando se monte en el avión. Entonces necesito hablar con él. Y pues yo pago mi tiquete y me monta para Bogotá. Así Bogotá, me montaron en primera clase al lado de Rafael Pardo. Lo que hicieron fue, no sé, correr a alguien que estaba ahí y me pusieron totalmente al lado de Rafael Pardo. Sentado ahí, tuve una hora para poder a quien era el dirigente, el presidente del partido, que era el director nacional, que era Rafael Pardo, y decirle por qué yo quería ser candidato a la Cámara de Representantes, y de ahí obviamente se derivó mi candidatura del año 2010, que ya digamos fue una candidatura, con una estructura, con una sede, con un equipo de trabajo, con unas banderas, con enfatizado en ciertas poblaciones como mujeres, afros, jóvenes, LGBT, y que pues llegó realmente para mí a buen término, porque yo sabía que mis opciones de ganar eran limitadas, pero tuve la posibilidad de sacar una votación de algo así de más de 4,000 y pico de votos. Ya acá está la ficha. Bien, Ricardo. Muy bien, muy bien. Mire, ya cero iban dos fotos de la campaña, ahí ven el antes y el después, y efectivamente es maravilloso ese ejercicio. Hayan escuchado todo ese periplo. No, y además que a Ricardo sabemos en que esta campaña... No, además iba a complementar que en esta campaña, aunque en la campaña anterior el tema de lo LGBT, que fue en el año 98, digamos, no estaba necesariamente presente, sí tuve que enfrentar, digamos, la primera vez, y fue uno de los miedos, y todavía, digamos, ahí no, María de los Estados Unidos no estaba tan abiertamente siendo gay, pero sí ya mucha gente sabía que yo era, alguna gente sabía que era gay. Y incluso dentro de un foro en la misma Universidad del Norte, alguien dijo, es que ese pelado que está ahí en esa afiche, porque además en esa campaña tuve vallas, y en el que está, ese no es el de la valla, ese no es el que él es gay. Y me lo dijeron un poco aterrados mis compañeros de la campaña, esa inicial. Yo le dije, pregúntemelo si yo soy gay. Y yo, no, pero ¿cómo vas a decir? Claro, obviamente todo este lío, 98. Y le dije, pregúntenme. Y ahí tuve la posibilidad en el foro de despacharme y decir, lo importante no es con quién se acuesta o quién se levanta un candidato, sino qué es lo que defiende. Y como hombre liberal voy a defender no solamente a las mujeres, a los jóvenes, sino también a las personas LGBT. Entonces, digamos, fue como mi inicio. Obviamente, ya después los medios de comunicación entendieron, pues, obviamente el tema del LGBT. Y en esta segunda campaña ya era, si lo ven en mi afiche, pues tengo una manilla con los colores de la bandera gay. Entonces ya era abiertamente un hombre gay haciendo campaña, no era un issue de campaña el ser gay, porque pues además ya estaba más empoderado. Obviamente hubiera sido mucho mejor si hubiera hecho los cursos del Victory, pero bueno, esa ya es otra historia. Bien, Ricardo. Y justo nos siguen a esta hora Julián Bedoya, que fue nuestro primer alcalde gay de Colombia, del Centro Democrático. Entonces también le mandamos un saludo muy especial a Julián, que nos sigue.
te manda a decir, grande, no sé qué más grande, men, quiere ser como tú. Y también te manda muchos saludos Osvaldo González y nuestros coordinadores y coordinadoras de Casa de Paz de Ciénaga, de Soledad y de Montelíbano, que están conectadas con nosotros en este momento. Rico, tú militas en el Partido Liberal y el Partido Liberal, y aquí hay que ser honestos y justos con la historia, fue el primer partido político en Colombia que empezó a pensarse los temas LGBT. Por supuesto, el Polo Democrático hizo un trabajo maravilloso y tuvo directivas LGBT y apoyó candidaturas LGBT, pero haciendo honor a la verdad histórica, eso lo aprendí con